Se va a buscar un esquema, algunas medidas que pueden seguir ayudando a los maestros en la medida que el presupuesto público alcance. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, el diálogo está abierto, los acuerdos a los que yo me comprometí con todo el Magisterio Nacional y esta puerta de diálogo y algunas demandas que también hay en los estados que se están atendiendo. Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía en este 28 de mayo. Así fue como la presidenta mostró su confianza en que con diálogo los maestros de la CENTE levanten su plantón y las calles aledañas que están ahí en el Zócalo, en Reforma, hoy mantuvieron en caos, en crisis la vialidad para miles de personas que transitan por esta zona. Dijo que sus demandas son atendidas hasta donde el presupuesto lo permita para mejorar las condiciones del magisterio en el país. Le digo, se manifestaron de nueva cuenta los maestros de la CENTE mientras que la coordinación de negociación acudía a la reunión con los titulares de Gobernación, CEP, ISSSTE, pero al salir señalaron que el gobierno federal aún no ha resuelto su demanda central, que es la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, y dicen que solo les dan paliativos. También negaron tener alguna relación con la derecha, dijeron que llevarán a consulta con sus bases las propuestas hechas por el gobierno. Nuestra demanda central en estos momentos es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. No demandamos una semana más de vacaciones, no demandamos letras doradas en el Senado. Hoy exigimos una jubilación digna, únicamente nos dan paliativos. Analicemos este documento que en la mayor parte trae pura paja. Dejaremos a las bases que tomen la decisión pertinente. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación señaló que derogar la ley del ISSSTE, como pide la CENTE, es innecesario, pues lo que se requiere es una reforma que mejore las pensiones. Durante una sesión extraordinaria, además, se aceptó el incremento salarial del 9%, más el 1% a partir de septiembre, otorgado por el gobierno federal, aunque señalaron que falta el tema de las pensiones, el cual dijeron se puede construir con argumentos sólidos y no con protestas. Vamos a otros temas. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se analiza la salida de Rosendo Gómez como titular de la Unidad Especial de Investigación para el caso Ayotzinapa, luego de que familiares de los 43 normalistas le pidieron su destitución. La presidenta dijo que además está fortaleciendo la Fiscalía con especialistas en nuevas formas de investigación que se implementan para conocer la verdad y añadió que se presentó a Mauricio Pasarán como coordinador de investigación de la Unidad Especial y fue bien recibido por los padres. Estamos a 3 días solamente de la elección del Poder Judicial y las elecciones en Durango y Veracruz del próximo 1 de junio. Por cierto, hoy concluye la etapa de campañas para las y los candidatos al Poder Judicial. A partir del primer minuto de este jueves comenzará la veda electoral que estará vigente hasta el cierre de la jornada de la votación. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, pidió a las candidaturas respetar esta etapa, llamó a la ciudadanía a dejar atrás el debate y la polarización sobre la reforma judicial, destacando que con el voto se podrá definir el rumbo del país. Mientras que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya advirtió que los candidatos que infrinjan la veda electoral podrían tener sanciones incluso penales, quedando prohibidas las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas y todos aquellos actos en los que se pueda pedir el voto, así como la difusión de resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales. De no cumplirse, las multas van de 50 a 200 días y de 6 meses a 6 años de prisión, dependiendo el delito electoral. Por cierto que los senadores de Morena recomendaron a la ciudadanía informarse previamente para identificar a las candidaturas y así agilizar el proceso de votación. Sobre la polémica de las denuncias emitidas al INE por presuntos acordeones, celebraron que se remitiera el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y consideraron que es difícil que el pueblo se deje engañar por quienes intentan boicotear la elección.
Por su parte, los senadores del PRI pidieron que se esclarezca la cadena de custodia de los paquetes electorales y los mecanismos para la transparencia en el cómputo de votos en la elección judicial, así como un informe detallado sobre los hechos de violencia contra las candidaturas. Por cierto, que el líder de la bancada, Manuel Añorbe, adelantó que su partido no votará al calificar la elección como una simulación, postura a la cual también ya se sumó el PAN. Fácil pegarle al melate que atinar todos los números que va a haber en las 9 boletas de las 9 urnas. Ellos mismos están construyendo una narrativa que tratan de decir que es democrática, pero que la realidad los está rebasando. Yo no pienso convalidar con mi sufragio esa farsa que se llama elección del Poder Judicial, armada a conveniencia de Morena, después de haber hecho fraude electoral. Como panista, reitero el llamado de la oposición a resistirse a participar en la elección judicial, porque significa validar la farsa y la destrucción del Poder Judicial. Y la presidenta dio a conocer que el domingo votará cerca de las 9 de la mañana en la calle Moneda, a unos metros de Palacio Nacional, que será después de las 11 de la noche cuando dé un mensaje, una vez que el INE informe sobre el balance de la elección judicial. Además, criticó a la oposición por los llamados para no salir a votar, considerándolo un acto antidemocrático. Y a la oposición, que llama a no votar, pues más bien es que reflexionemos, el pueblo de México. ¿Quién es más antidemocrático? ¿El que llama a que todos elijamos el Poder Judicial o el que llama a no votar? Entonces, los argumentos de estas personas o de las personas que están llamando a no votar porque supuestamente la presidenta va a decidir, pues son absurdos. El problema, pues es que se les quita a ellos un poder que todavía tienen sobre el Poder Judicial. Quienes también hoy finalizan sus campañas son las candidaturas para las elecciones locales en Durango y Veracruz. Vamos primero con mi compañero Gilberto Lastra. ¿Cómo se vivió este último día de campañas en Durango, Gilberto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pedro. Y sí, efectivamente, como lo comentas, pues hoy concluye lo que sería el proselitismo para la renovación de los 39 ayuntamientos de Durango. Desde el fin de semana se presentaron los cierres de campaña de los candidatos de los principales municipios en la comarca lagunera, en Gómez Palacio y Lerdo, y aquí en Durango capital. Desde el domingo también se registraron algunos. El martes se presentaron los últimos 2 candidatos y pues ya el día de hoy mucho más tranquila la situación. Y uno de los puntos importantes, Pedro, es que para esta elección se espera, al menos para el caso de la renovación de alcaldías, un 41% de participación de los ciudadanos, a diferencia de lo que sería la elección judicial, que también hoy concluyen, como bien lo mencionabas, lo que es el proselitismo, se espera un 11%. Aquí en Durango serán 2,678 casillas las que se van a instalar, ya sea básicas, contiguas y especiales, y en cada una de las secciones se pues instalarán lo que es las casillas para lo que es el Poder Judicial. Serían 1,497 en total, y pues ya ha sido un tema que ya se ha ido distribuyendo todo lo que es la papelería electoral, y justamente pues el día de hoy ya cierra lo que sería lo que tiene que ver con este asunto de las campañas proselitistas. Y cabe mencionarse que los actores políticos han llamado durante los últimos días a que se mantenga la tranquilidad, que los 3 niveles de gobierno trabajen de manera coordinada, obviamente para que los ciudadanos puedan salir a votar, porque al final no son muy halagüeños los números que se hablan. 41% es más o menos el estimado que se ha tenido en elecciones anteriores intermedias, y pues este 11% que viene para la elección judicial justamente tiene que ver con que pues se colocarán las casillas en las secciones, entonces pues estarán junto a las que tienen que ver con el voto particular. Entonces pues estaremos informando sobre la incidencia de estas elecciones del 1 de junio. Claro, Gilberto, en Veracruz la violencia marcó esta contienda electoral, esta fase de campañas. En Durango, ¿cómo se ha dado este tema? En realidad Durango es un estado tranquilo, y la mayor incidencia que ha habido en este sentido son 3 candidatos que han solicitado seguridad, pero son por cuestiones de que les hayan solicitado que se retiraran de alguna candidatura,
pero nada que tenga que ver con alguna amenaza directa o armada en este sentido, Pedro. Y también hay quienes han manifestado injerencia de parte del gobierno estatal en esta contienda. Claro, y no solamente el estatal, sino también el federal, y es un asunto de señalamientos que se ha dado ya desde hace tiempo, de la coacción del voto de unos y de otros, un asunto habitual que al final pues ha quedado mucho en declaraciones, porque en el Congreso se creó una comisión especial que al final no tuvo ninguna queja por parte ni de los ciudadanos ni de los mismos legisladores locales, Pedro. Oye, Gilberto, y por último, ¿cuál es el porcentaje de participación que se estima, que se dice podría haber en Durango? Uno de los puntos importantes es que para la elección de alcaldes, al ser unos comicios intermedios, se espera un 41%, y para la elección de juezas sería mucho menos, que sería un 11%, y mucho tiene que ver, Pedro, en que pues las casillas se encuentran justamente en las secciones donde hay otras casillas, o sea, la gente podrá votar por alcalde y en las mismas secciones podrá votar por los jueces del Poder Judicial local y también del federal, pero pues se espera también muy poca participación. Este 11% pues no es un número muy alto. Qué bueno, hay que recordar que también en Durango el propio gobernador ya repartió todas las plazas de la elección judicial y ya hay muchas, prácticamente todas son candidaturas únicas y solamente basta con que ellos voten por sí mismos para que ya ganen. Pero bueno, Gilberto, estaremos pendientes. El domingo estamos platicando contigo para que nos informes cómo va la jornada electoral. Gracias. Muy buenas noches, estamos en contacto, gracias. Vámonos hasta Veracruz, allá se encuentra Isabel Zamudio. Isabel, buenas noches, ¿cómo fue este último día de campañas? Muy buenas noches, Pedro. Pues todavía están cerrando las campañas, hay todavía algunos eventos en la zona conurbada. Apenas terminó el evento del cierre de campaña de Morena a la alcaldía de Veracruz, que podría ganar por primera vez este partido. En la zona de Jalapa también concluyó hace unos momentos el cierre de campaña al cual asistió la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Antes estuvo aquí en la zona metropolitana acompañando a los candidatos de su partido, algunos. Ahí nos escucha en coalición, Isabel. La mayoría, pues sí, aquí escucho. Pues cierra bien, cierra después de una jornada bastante violenta, un mes de 12 personas murieron, 2 de ellos candidatos, otros fueron precandidatos, pero murieron durante este mes, fueron asesinados en hechos de violencia que se presentaron aquí en territorio veracruzano. Lo cierto es que hay desplegado elementos de seguridad de tanto federales como estatales, pero la jornada en sí va a estar bastante complicada porque hay lugares, municipios en donde la contienda está muy cerrada entre los candidatos del partido gobernante y los candidatos que no fueron en alianza, porque algunos, el PT no fue en alianza, no fue en coalición con este partido, y el de algunas partes el Verde tampoco fue. Entonces, ahí en esos municipios, como pudieran ser Alvarado, por ejemplo, que se separaron, no pudiera haber un cierre ahora sí que de final de fotografía. ¿Hay seguridad? Pues es lo que esperamos, porque realmente durante todo el proceso se estuvo llamando, pidiendo apoyo. Hubo más de 200 candidatos que solicitaron seguridad. Hasta ayer había más de 170 con seguridad asignada, pero todavía falta pues la recta final. Casi siempre en este proceso la gente participa. A veces se tiene una participación de hasta el 60%. Mucho más que las que se tiene cuando son elecciones a la gobernatura, a las diputaciones, incluso de la candidatura a la presidencia de la República. Entonces, se espera una buena participación, no así en la judicial, porque la gente ni por enterada no está muy interesada en este tema, así que quizás con suerte un 10-12% de la población acuda a votar, porque son casi 100 candidatos que tienen que elegir en 6-7 boletas. Es difícil que la gente quiera hacer doble cola, primero para elegir a su alcalde y después una fila también, si es que se forman las filas siquiera, allí para elegir a los jueces y magistrados. Claro, Isabel, en el tema de la seguridad, me parece muy importante lo que pudiera llegar a suceder con la coacción del voto, porque si el crimen organizado se metió en la elección hasta el punto de asesinar candidaturas, pues ¿qué les impide, más bien dicho, tratar de coaccionar el voto el día de la elección con dinero o hasta con amenazas? Así es, y no nada más fueron los candidatos. En el caso, por ejemplo, de un presidente del Consejo Municipal de Lople en Sayula de Alemán, el crimen organizado levantó al presidente, ahorita lo tienen resguardado, pusieron a otra persona en su lugar, pero lo secuestraron. Primero le ofrecieron dinero, no accedió al dinero,
y dijeron, bueno, por las buenas no, por las malas va, ahorita está resguardado. Y así hay varios que no se han atrevido, incluso algunos que pidieron ser separados sus cargos, otros que los reinstalaron porque no estaban a modo de los partidos que estaban controlando en este momento el proceso, y los estaban queriendo quitar. Entonces, desde el organismo público local electoral, desde los consejeros, se está viendo la presión hacia ellos para que se inclinen hacia algún candidato en específico. Hay que cuidar mucho a los candidatos, pero también a la propia gente, porque ya vimos 12 muertos durante este mes, menos de un mes de campaña electoral. Claro, y a los propios funcionarios, como bien lo mencionabas, porque además de ello han sacrificado hasta la propia familia con todo este proceso electoral, y para que terminen por no darles seguridad, pues sí, no se vale. Isabel, gracias, y vamos a estar pendientes de lo que suceda el domingo para comunicarnos contigo. Claro que sí, buena noche. De esto y de la elección judicial vamos a platicar con Sofía Otero, vamos a platicar con Manuel Pedrero y con Amanda Romano. Bienvenidas, bienvenido. Buenas noches y feliz cumpleaños, señor Gamboa. En sintonía todo. Claro. No fue preparado. Gracias, pensé que se pusieron de acuerdo. Bueno, pasemos a lo que estábamos platicando, a Durango y a Veracruz primero, y luego nos vamos ya al tema que trae más fondo, que es el de la elección judicial, la participación que pudiera llegar a haber, y sobre todo conocer su opinión como jóvenes respecto a ¿vale la pena votar o no vale la pena votar? Entonces, Durango y Veracruz, ¿qué han visto de estas campañas, Sofía? Algo que me parece interesante, que de alguna manera liga ambos temas que vamos a discutir esta noche, es que creo que quizás, como las personas en Durango y Veracruz ya van a estar en las urnas, pues esto podría incrementar el porcentaje de personas que participen en la elección al Poder Judicial. Que digamos, ¿no? Ya están ahí. Pues ya estoy aquí, pues ya, ¿no? Entonces, ese sería un prospecto interesante que yo creo que podría quizás incrementar sustancialmente la participación, porque ahorita la participación, lo hablaremos más adelante, pero las estimaciones yo diría son un tanto negativas, entonces eso podría ayudar a definir ciertos cargos. Por otro lado, bueno, lo que ya se comentaba en tu espacio, ¿no? La violencia que azotó Veracruz, terriblemente lamentable, el asesinato de 2 candidatos morenistas, Yesenia Lara y Germán Anuar Valencia. Entonces, pues sí, obviamente vemos cierta injerencia del crimen organizado. De una periodista que murió en un ataque. Claro, en una casa de campaña. Porque no solamente Ciudadano, son los asesinatos a estos aspirantes, también hubo ataques en plural a casas de campaña. Llegó al grado que algunas candidatas y candidatos decidieron mejor suspender sus campañas, e incluso el PRI dijo que sus aspirantes iban a suspender, ¿no? Claro. Entonces sí es una situación extremadamente grave, y yo no recuerdo que al menos recientemente hubiéramos visto algo así en una elección local. Manuel. Sí, yo creo que en las 2 elecciones la palabra clave para definir al INE va a ser ineficiente, porque no pudieron otorgarle las más mínimas condiciones de seguridad a las y los candidatos. Más se resintió en el estado de Veracruz, y sobre todo cómo va a afectar esto para establecer un precedente en términos de seguridad para las futuras elecciones. ¿Cuántos candidatos se van a animar sabiendo que hay áreas de Veracruz, hay áreas de Durango en donde no precisamente reina el Estado de Derecho, y si ni siquiera el propio instituto, en colusión, bueno, más que en colusión, en coordinación con las secretarías de seguridades locales o federales, puedan otorgar condiciones mínimas para hacer política, que también es un derecho, hacer elección política, pues sí lo va a tener bastante difícil para el futuro. Creo que el INE, bajo esta nueva administración de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, tiene varios retos, más allá del novedoso que es el judicial. Pues ya teníamos un preliminar, que son las municipales en 2 estados de la República. Pero a ver, ¿es responsabilidad del INE la seguridad? ¿No es responsabilidad de las fuerzas federales, ¿Por qué menciono al INE? De las fuerzas estatales? Es burocrático, primero se solicita. Exactamente, es que para que el INE, o en este caso las fuerzas del Estado, proporcionen seguridad, el candidato no puede ir directamente con la Secretaría de Seguridad Local, tiene que primero solicitarlo al INE, y el INE lo que hace es solicitarlo a la Secretaría de Seguridad. Pero entonces, es entonces menos burocracia. Al INE? Claro, porque el INE también debería de tener,
porque es el instituto que se encarga de hacer la elección, en garantizar condiciones mínimas de seguridad. Ellos mismos tienen mapeos de así condiciones como de debería seguridad. ser el estado de Veracruz, el que garantice las condiciones de seguridad para sus habitantes, o el gobierno federal, el que garantice las condiciones de seguridad para todos. Irremediablemente un candidato que haga política debe de gozar las mínimas condiciones de seguridad, sea candidato o no, así como lo sea un ciudadano o no. Pero, por ejemplo, hay casos muy concretos en donde candidatos reciben amenazas, muchas veces se denuncian ante el INE, se burocratizan, y en ese trámite burocrático, en lo que llegaba a la seguridad o no, desgraciadamente terminan en magnicidios políticos. Pero ¿cuántos casos han sido? O sea, si nos vamos a los últimos 10 años o 5, la verdad no tengo el dato, pero sí ha habido varios. Recientemente, el año pasado, en el estado de Michoacán, hubieron varios candidatos que solicitaron protección por amenazas de distintos grupos criminales locales, y por esa burocratización es que no pudo llegar la ayuda. Entonces, habría que analizar, eso ya será para los legisladores actuales, cómo ser más directo. Y también habría que analizar si ahí la culpa recayó en quién, porque pudiera llegar a ser, dándole el beneficio de la duda al propio instituto, que ellos sí metieron la papelería, pero entonces fue la propia Corporación de Seguridad la que se hizo pato. Por eso mismo, en ese me paso la bolita y de quién tiene la culpa, pues más que culpabilidades, responsabilidades administrativas directas. Y si ya tienes un patrón donde se ha solicitado protección y no llega, entonces es que uno de los dos está fallando. ¿Y estamos seguros que los candidatos, que las candidaturas no pueden ir por su propia cuenta a pedirlo? Sí, claro, deben de tener equipos jurídicos para solicitarlo a la Secretaría de Seguridad, pero de nuevo, es que burocráticamente, ¿cómo va a explicar o justificar por términos? A ver, yo no lo quise así, ni lo quiere la ciudadanía, pero Seguridad Pública no puede justificar el despliegue de 4, 5, 10 elementos de seguridad sin que haya antes, en un proceso electoral, una solicitud por parte del INE. Entonces, hasta que se restablezcan las reglas del juego, es que puede ser, insisto, más directo. Es decir, lo que nos dices es que si a Juanito Pérez lo tienen amenazado de muerte, él y a su familia, y él va con defensa o con no va a ser atendido, o con Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no va a ser atendido? No, tiene pues que diciéndole... en pleno proceso electoral tiene que ir directamente con el Instituto Nacional Electoral. Amanda, pero ojo, no solamente, rapidísimo, no es solamente para candidatos, lo mismo también pasa para periodistas, aquellos que están en el mecanismo de protección para periodistas. No es que toques a la puerta de Harfuch, oye, quiero escoltas, quiero protección, no, tienes que ir primero con la Secretaría de Gobernación, tienes que hacer un filtro, porque esa es otra, la evaluación de riesgo. Los candidatos no es como, oye, estoy en peligro, te hacen un examen, la evaluación de riesgo, intervienen teléfonos para ver si hay amenazas o demás. Por eso digo, entre menos burocrático sea, estoy seguro que mejores condiciones de protección se les dará. Amanda, ¿qué opinas? Bueno, creo que estamos llevando el debate en temas burocráticos y la verdadera pregunta es otra vez la normalización de la violencia, ¿no? Porque podemos debatir si es responsabilidad del INE, de la seguridad federal o estatal, pero realmente es en qué país estamos. ¿Por qué existen estas condiciones, tanto para personas candidatas como para periodistas, también para personas que van a ir a votar? Porque otra vez regresamos al tema de la participación. Como nosotros, para empezar, ya es una elección compleja en la elección judicial, tenemos la certeza de que podemos ir a votar con seguridad, sobre todo para los jóvenes, que somos un grupo vulnerable para el tema de la seguridad y que somos reclutados por el crimen organizado. ¿Cómo podemos tener la certeza de salir a votar si nos quedamos en un argumento y en un debate en el de quién es la culpa? Realmente, ¿qué se está haciendo para que el país siga sembrando muertos y que el país siga siendo un espacio en donde las candidaturas no puedan salir a la calle sin 10 elementos de seguridad por miedo a que los asesinen? Y mientras son peras o manzanas, el crimen organizado apropiándose de espacios, municipios, claro, de estados, en algunos casos incluso completos. Por supuesto. Además, déjame decirte, nada más para poner adelante. Un caso muy concreto, igual tú puedes tener toda la seguridad del Estado, así como la tuvo Colosio en 1994 con el Estado Mayor Presidencial, y eso no es garantía de la protección del candidato. Aquí también habría que resaltar el debate de cuántas autoridades siguen coludidas con el crimen organizado para evitar que un tirador llegue certeramente a la cabeza de un candidato y dispare, como ocurrió en el 94. Si uno analiza del 94 al 25, pero más que la solicitud de seguridad, también habría que empezar de manera paralela a la limpieza y a la depuración de los mandos policíacos con los criminales. Y para muestra,
el magnicidio de 2 funcionarios de Clara Brugada, pues fue el propio gobierno de la ciudad que informó que bajaron a 2 mandos policíacos por haber alterado la escena del crimen. Y luego la fiscalía lo niega. Tienes otra vez esto de que me estoy pasando la bolita. Entonces, es tan grave el problema que sí, yo argumento que también es un tema burocrático y lo quiero eliminar para que sea más directo, pero incluso si es directo, también tienes contaminado la propia guardia que te tiene que ofrecer. Sofía. Algo definitivamente interesante para mí ha sido la ausencia, y digo positivo evidentemente, pero la ausencia de estos ataques violentos contra aspirantes al nuevo Poder Judicial y también a sus equipos de campaña, ¿no? Creo que, digo, si vemos la cantidad de aspirantes que son más de 2,000 a nivel nacional versus las campañas locales en Durango y Veracruz, son panoramas completamente distintos, ¿no? Hasta el momento que yo tenga conocimiento, corríjanme si no, pero no ha habido un candidato o candidata, por ejemplo, a la Suprema Corte que diga necesito protección, estoy amenazada, etcétera, ¿no? Ni siquiera, al menos no se ha visibilizado, puede haber ocurrido, pero no se ha visibilizado estas amenazas, extorsiones, violencia a nivel nacional. Oye, nos hace una observación, una aclaración más bien de la información la consejera Erika Estrada del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que en Durango y Veracruz no son las mismas casillas para votar por Poder Judicial. Y entonces podría ser justo al revés. Y por las candidaturas de los alcaldes de los municipios, sino que por cuestión de geografía electoral tienen que ir a 2 casillas diferentes. Si las casillas están en la misma área, digamos, supongamos, por ejemplo, las ponen en una escuela. Si están en la misma escuela, igual y entonces podría haber más participación. Si es completamente una casilla en otra locación distinta, quizás en la misma alcaldía o en la misma zona, pero en otra ubicación completamente, bueno, quizás eso incluso terminaría afectando, ¿no? Porque entonces tú dices, yo ya me formé para votar por regidurías, por ayuntamientos, y luego tengo que irme a otra casilla el mismo día y perder todo este tiempo, horas, etcétera. Eso sería interesante y creo que lo vamos a ver el domingo, ¿no? Que, corrígeme si me equivoco, pero muchas personas cuando he platicado con ellas o que me han preguntado respecto a la elección, me dicen, es que siento como si estuviera yendo a un examen. Sí. Y hasta el sol de hoy no me he preparado para ese examen, entonces pues no sé si debo ir a votar porque pues, no estudié, Amanda. Pues miren, yo sostengo, lo dije en una mesa pasada, que considero que esta elección es bastante clasista, porque aquellas personas que tenemos tiempo para investigar a tantas candidaturas tenemos un privilegio que es el tiempo, y que muchos mexicanos no tienen el tiempo para hacer esta investigación, ni el acceso a internet, entre otros factores que pueden afectar este estudio que mucha gente piense. Sin embargo, si creo que te guste o no la reforma ya es un hecho, ¿no? Y a todos nos conviene que esta reforma funcione, porque esto recae en la impartición de justicia de todos los mexicanos. Entonces, creo que esta idea de no participo porque no me gusta se queda en un ámbito mediocre para todas aquellas personas que sí tienen el tiempo y que no hay condiciones materiales que les impida votar. ¿Y qué opinas de la gente que dice yo no voy a participar para no legitimar esto? Bueno, a mí se me hace una idea de comunicación de la oposición bastante mediocre, otra vez, perdón por la palabra, porque Viri Ríos, de hecho, hizo un análisis en el cual el 55% de los candidatos son apartidistas, y sí, el 36% tenía afinidad con Morena y con el oficialismo, pero existe el 55% de candidaturas que no tienen ningún tipo de dependencia a algún partido, que son independientes y que están preparados. Y al llamar tú al boicot, estás dejando aún más solo a todas aquellas candidaturas que no tienen ni a sindicatos, ni a partidos, ni estructuras por atrás. Entonces creo que no es la manera correcta de manifestarse políticamente, porque cuando fueron las elecciones ordinarias teníamos a la oposición cantando hasta cielito lindo para que fuéramos a votar, y hoy ya piensan que no votar es una manifestación política importante. Se me hace absurdo y creo que no es la manera. ¿Votar o no votar, Manuel? A ver, si Ricardo Salinas Pliego está llamando a no votar, yo soy el primero que voy a salir a votar este 1 de junio, porque si hay alguien que ha logrado concentrar poder a través de la corrupción del Poder Judicial es este señor. Y
en algo tan básico como lo puede ser el pago de impuestos. Cuando tú adeudas impuestos, no le estás robando al gobierno, le estás robando al país, porque es la manera de que se subsidien hospitales, escuelas, los servicios más básicos, electricidad, agua, telecomunicaciones, transporte y mucho más. No comparto la idea de que sea una elección clasista, porque partiría entonces de que estaría condicionado el voto según la clase social, de que solamente podría votar la clase pobre, media o alta. Si nos vamos en términos de que dependiendo de la condición social estén más o menos preparados para poder votar, entonces es todo al revés, porque las clases más privilegiadas, las más altas, las más adineradas, que son las que tienen más tiempo, son las que están llamando a no votar. En cambio, las clases sociales más pobres, las de clase baja, que no me gusta ese término, pero así lo decidió Milton Friedman y los economistas, que esa base social, que es la que menos tiempo tiene, es la que más está informando. Entonces, eso es lo que me parece la maravilla de la elección, que al ser universal, todas y todos podemos participar. El simple hecho de que alguien que tenga poderes fácticos, ya sea el clero, los poderes criminales, los poderes sindicales, el poder político, los congresistas, todos, cualquiera que diga que no hay que salir a votar, refrenda justamente lo atemorizados que están de que la gente investigue perfiles, que sí, que es el debate eterno con el que nació esta elección y con la que va a terminar, que es muy complicado, pues sí lo es, pero el experimento de la democracia se hace a diario, y por eso creo que es perfectible a todo dar. De entrada, reducir la mitad de las candidaturas, muchas me parecen innecesarias, perfiles que ni siquiera hicieron campaña y que creo que es una falta de respeto, que incluso siendo beneficiados por una tómbola, por al azar, por la suerte de ser candidatos, se hayan rendido en media campaña porque no pegaron en TikTok, porque no pegaron en redes y dijeron, ¿ya para qué? Oye, es que eso no se puede hacer. Claro. Se están gastando 50,000 millones de pesos en un derecho. También sería una falta de respeto que se usen los impuestos de esa manera y no se salga a refrendar el voto usándolo en el bien común. Sofía. Bueno, este debate de votar o no votar, dentro de la gente que dice, bueno, no voy a votar, creo que se podría dividir en dos bandos para simplificarlo. Por un lado, esta oposición que dice sí al abstencionismo como forma de protesta, que coincido con Amanda, ¿no? Si tienes los medios y el privilegio de realmente poder analizarlo, ¿por qué no participar? De entrada, dentro de la oposición, y no estoy hablando solamente de partidos, sino de gente que se identifica como anti-4T en general o anti el régimen actual, pues si están en contra de las candidaturas que pudieron aprobar el legislativo y la presidencia, entonces tan sencillo como analizar y acotar a través de las candidaturas que fueron aprobadas por el Poder Judicial de entrada. Y luego tenemos otro sector que sería el que dice, bueno, es que de plano es muy complicado, porque sí creo que hay gente que quizás esté pensando en no participar por este tema de que parece muy complicado. La presidenta presumía los resultados de una encuesta en el periódico El País de ENCOL, y en esa encuesta se hablaba que el 72% de la gente dice es que esta reforma fue necesaria, pero en contraste en la misma encuesta nos hablan que solo el 38% está decidida en sí votar. Entonces dices, ¿cómo se puede explicar que más del 70% dice esto era necesario, pero solamente el 38% dice sí estoy seguro de querer ir a... complejidad, ¿no? Exacto, o sea, no es que tú digas necesariamente, no es que necesariamente digas, ¿sabes qué? Estoy en contra completamente de votar, sino que dices, es que ¿cómo le hago? Hice un ejercicio muy sencillo, agarré únicamente las candidaturas al Tribunal de Disciplina, la Suprema Corte y magistrados para el Tribunal Electoral, y si sumamos estas 38 del Tribunal de Disciplina, Suprema Corte son 64, magistrados para el Tribunal Electoral son 15, ¿cuánto les gusta que tome analizar a cada aspirante? Una revisión breve en Internet. ¿Cuánto sería necesario? 10, 15 minutos. Ok, supongamos 10 minutos. Si consideramos 10 minutos, entonces estaríamos hablando de que solamente analizando eso, ni siquiera jueces locales, son más de 19 horas. 19 horas para analizar solamente estos cargos que acabo de mencionar, todos estos aspirantes. Entonces, bueno, yo creo que ya raya en lo absurdo, y entiendo también esa frustración de decir, bueno, no es que yo sea opositor, sí me interesa, pero simplemente no sé ni por dónde empezar. Bueno, y aquí recaemos, y ya como tema final, porque se nos va el tiempo, en el punto de los acordeones, que mucha gente quizás dice, ay, pues ya, si me está diciendo la persona a la que yo sigo y en la que confío en su juicio jurídico o político, que estos son las personas por las que él va a votar o ella va a votar,
pues le hago caso. ¿Qué opinan de los acordeones, Amanda? Bueno, pues sí, creo que es una forma de coaccionar al voto de una forma bastante parcial. Yo considero desde mi punto personal que no es ético hacerlo y que sí son necesarios los acordeones, porque la verdad yo no creo que alguien pueda ir a votar acordándose, porque tendría una memoria muy impactante, pero creo que tendrías... Pero son necesarios para uno mismo. Para uno mismo y hacerlos tú mismo, pero si tienes cierta influencia, compartir un acordeón para mí no es lo más ético, porque sí puedes coaccionar y caer en parcialidad. Manuel. A ver, quiero separar dos cosas. Es necesario el acordeón para ti y no hay mejor acordeón que el que tú hagas, el de tu criterio propio. Quiero aprovechar las cámaras y micrófonos de Milenio para decirle, sobre todo a la población de la Ciudad de México, si usted recibe en el metro o en algún mercado algún tipo de acordeón, rómpalo, porque ya hemos visto que hay operadores políticos que están vendiendo incluso, que son de la oposición y que ponen listas y ponen candidatos pro 4T. Y que la gente dice, bueno, como no me informé, estoy trabajando, estos deben de ser los buenos. Y cuando te metes a los perfiles son verdaderamente gente impresentable. Entonces va a haber mucha manipulación justamente de lo que decía Sofía, de ese sector que quiere participar pero que no lo terminó de entender, y van a utilizar esa gente que quiere participar en este proceso de cambio para manipularla. Le digo a la población que no se deje llevar ni por acordeones, que vea de manera física, que se entregue, ni por redes sociales. El ejercicio de autocrítica y de investigación propia es el que mejor puede brindar resultados. Tienen a maquinarias, porque también sería ingenuo decir que la oposición, que los gobernadores de oposición no están manejando sus propias listas. Claro que sí, Pablo Lemus en Jalisco, Livia Denis en Guanajuato. ¿Por qué? Porque les interesa, el propio Samuel, que ya fue remitido, por cierto, en Fiscalía General de la República ese asunto. ¿Por qué? Pues porque también se juegan magistrados y jueces locales, que estoy seguro que a algún gobernador le interesará mantener a gente que sea afín a su proyecto político. Entonces, si la gente decide informada, sobre todo viendo de qué procedencia, de qué poder fueron admitidos, se puede dar un cambio interesante. Oye, tú como el segundo youtuber más visto de México, ¿no vas a compartir tu opinión de por quiénes votaste? Ya lo hice, y en 2 ocasiones. Pero fue como un yo comparto para externar lo que pienso o para que la gente vote por como tú piensas. A ver, para empezar, nadie tiene ese poder de lo que supuestamente llaman poder de convocatoria. Es muy mezquino a veces creer, no lo digo necesariamente por el comentario de la mesa, porque lo he visto en redes sociales, cree que la gente no tiene criterio propio. Yo he visto a la gente que ha dicho, me gusta la lista, pero le voy a cambiar Bueno, o me gusta la lista. Llegaron a decir que no dimensionas el poder de influencia. No, pues que al parecer, en una de esas me postulo para presidente y gano. O sea, de verdad es que uno no dimensiona, más bien los que no dimensionan ellos es el poder de las redes sociales, que no lo es todo. Lo más importante es la calle, el contacto con la gente. Sofía, nos queda poco tiempo. Hay diversos tipos de acordeones. Los acordeones que han compartido distintos periodistas y analistas me parecen una herramienta fundamental, muy importante, que nos va a ayudar a la ciudadanía. Y como ya mencionaron, bueno, a partir de sus análisis, tú generar con tu criterio propio, tu propio acordeón. Por otro lado, claramente tenemos los acordeones que se están extrañamente difundiendo en diversos estados. Y no solamente son perfiles afines a Morena. También vemos lo de Samuel. Bueno, fue cínico poner a Ulises de la Fuente, ¿no?, que es su asesor jurídico actualmente, y de hecho curiosamente en sus redes sociales incluso pone detallitos naranja, ¿no?, para que no quede la duda. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que podría quedar mi comentario. Todos a votar este 1 de junio. La siguiente semana los espero aquí para ya ver cómo nos fue con la votación. Salgan el domingo. Vamos a la pausa, regresamos. Fin de semana tenemos lista una amplia cobertura de la elección judicial y de los comicios en Veracruz y Durango. Iniciamos el sábado a las 19 horas, la noche previa con Víctor Hugo Michel y Janet López Ponce. El domingo, 1 de junio, a las 7 horas, el arranque de la jornada electoral con Paola Barquet y Jaime Núñez. Después, a las 10 horas, la mesa de análisis con Tania Díaz y Héctor Zamarrón. A las 13 horas, toda la información de la mañana y lo que sucede en la tarde sobre los comicios con Samuel Cuervo y Débora Estrella. Y a las 21 horas, todo lo que dejará esta histórica e inédita jornada electoral con Alejandro Domínguez y Carlos Zúñiga, además de la mesa de análisis con Elisa Alanís y con un servidor. Recuerde, este fin de semana le tenemos toda la cobertura de la jornada electoral a través de Milenio Televisión y Canal 6. Pausa, volvemos. Hemos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.